Buenas tardes, magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta, licenciada Beatriz Noriero Escalante, secretaria general de acuerdos. Asimismo, agradezco a las personas que nos acompañan en este recinto de este órgano jurisdiccional y a las que siguen nuestra transmisión a través de nuestras diversas redes sociales. Damos inicio a la sesión pública convocada para esta fecha, por lo que solicito, secretaria general de acuerdos, proceda a verificar el quórum y dar cuenta con los expedientes a tratar. Con su autorización, magistrada presidenta, le informo y hago constar que además de usted se encuentran presentes los magistrados provisionales en funciones José Osorio Amezquita y Armando Javier Maldonado Acosta. Por tanto, existe quórum para sesionar en forma válida. Asimismo, le informo que los asuntos enlistados para el día de hoy consisten en 5 juicios de la ciudadanía y 2 juicios de inconformidad, cuyos datos de identificación, nombres de las partes actoras, autoridades responsables y números de expedientes quedaron publicados y precisados en el aviso correspondiente publicado en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Gracias, secretaria general de acuerdos. Compañeros magistrados, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los expedientes a tratar. Por tanto, sírvanse a manifestarlo mediante votación económica de la manera acostumbrada. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretaria. En mérito de lo anterior, me permito ceder el uso de la voz a la jueza instructora Beatriz Manzanilla Falcón para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de resolución que propone el magistrado provisional en funciones Armando Javier Maldonado Acosta en su calidad de ponente en el juicio de la ciudadanía 33 del presente año. Buenas tardes, magistrada presidenta y magistrados. Doy cuenta con la propuesta que formula el magistrado Armando Javier Maldonado Acosta relativa al juicio de la ciudadanía TET-JDC-33/2024, interpuesto por una ciudadana por su propio derecho en ejercicio de sus derechos político-electorales de asociación política en su calidad de militante, secretaria de vinculación con la sociedad del PAN en Tabasco e integrante del Comité Directivo Estatal, así como de delegada presidenta en el municipio de Comalcalco, para controvertir la resolución de 6 de mayo de 2024 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN en el expediente CJ-PBPG-013-2023, mediante la cual declaró la incompetencia parcial, así como la inexistencia de actos de violencia política en contra de la mujer en razón de género y obstrucción al cargo. La pretensión de la actora consiste en que se revoque la resolución impugnada, así como que se regularice el incorrecto estudio sobre la controversia planteada de BPG, obstaculización del cargo y violencia política, para que este tribunal electoral dicte una nueva resolución en plenitud de jurisdicción. En el proyecto se propone declarar por una parte infundado, parcialmente fundados por otra y fundados respectivamente los agravios esgrimidos por la actora y en consecuencia revocar la resolución controvertida, así como en plenitud de jurisdicción entrar al estudio de la controversia. En principio, lo infundado se propone en el proyecto debido a que este tribunal electoral considera que la comisión responsable ha cumplido en tiempo, ya que dictó la nueva resolución dentro de los 15 días hábiles posteriores, aun y cuando en la resolución el plazo otorgado fue de días naturales. Lo cierto es que al no ser un asunto relativo al proceso electoral, se tomaron en cuenta únicamente los días hábiles. En segundo lugar, en el agravio relativo a la incompetencia parcial, se propone en el proyecto declararlo parcialmente fundado, puesto que la responsable basó erróneamente su determinación de incompetencia parcial de la interpretación que hizo a solo una porción de la demanda de naturaleza jurídica laboral, esto es, a la prestación que reclama la actora,
referente al pago de sus salarios y aguinaldo, por lo que consideró lo alegado por los demandados en el sentido que se trataba de una relación laboral existente entre la actora y estos. Sin embargo, omitió entrar al estudio de manera total e integral de los hechos plasmados por la actora en su escrito de demanda relativa a violencia económica, por lo que se advierte que la comisión responsable es competente para conocer sobre los hechos de violencia económica, motivo de la queja de manera integral y contextual por la actora en sus demandas reclamadas. En tercer lugar, la ponencia propone declarar fundado el agravio respecto a la falta e indebida motivación y fundamentación, falta de exhaustividad e indebida valoración probatoria, de la cual se duele a la actora toda vez que de auto se advierte que la comisión responsable sí fundó y motivó la resolución controvertida. Sin embargo, en la misma se observa que no lo realizó debidamente. Ello, ya que juzgó con perspectiva tradicional y al fijar la controversia para determinar si existe BPG y obstrucción al cargo, señaló el marco jurídico aplicable en el que remarcó el juzgar con perspectiva de género. Y al momento de entrar al estudio para resolver sobre la litis, no apegó su determinación a dicho marco. Ahora bien, respecto a la falta de exhaustividad, en la resolución controvertida se observa que la comisión responsable en el punto séptimo, actos reclamados de la actora y defensa de las autoridades responsables, transcribió los hechos de la demanda y contestación, así como las pruebas ofrecidas por las partes. Sin embargo, no se advierte que haya realizado un estudio exhaustivo de estas. Asimismo, se advierte que la responsable nuevamente solo se concretó a decir que no se acreditaban los 5 elementos del criterio jurisprudencial obligatorio, pero no hizo un razonamiento exhaustivo de los hechos de la demanda, la contestación de los demandados, las probanzas ofrecidas por las partes y las disposiciones jurídicas aplicables, que permitieran tener por acreditados o no los elementos del test de BPG. Ahora bien, en lo tocante a la indebida valoración probatoria, se advierte que la responsable debió analizar de forma concatenada todos los planteamientos expuestos ante dicha instancia y no analizar de manera aislada los disensos relacionados con el pago de los salarios, obstrucción al cargo y los relativos a la BPG, dado que los primeros generaban un indicio de veracidad de las conductas que la actora le atribuyó a los demandados. Por lo antes expuesto, se advierte que la responsable juzgó con una perspectiva tradicional y no desde la óptica de perspectiva de género aplicable a los casos de BPG. Además, no fue exhaustiva en su resolución, puesto que no se pronunció de todos los planteamientos y pruebas aportadas por las partes. Aunado a lo anterior, es de precisar que, a la fecha, la citada comisión ha emitido 2 resoluciones al respecto, la primera el 12 de febrero y la segunda el 6 de mayo, ambas de esta anualidad. De igual modo, se advierte que el escrito de demanda primigenio fue presentado por la actora en el expediente TET-JDC-35/2023 el 23 de octubre de 2023, de lo que se advierte que a la fecha han transcurrido más de 8 meses sin que se emita una resolución ajustada a derecho que resuelva el fondo de la controversia. Bajo esas circunstancias, por tratarse de BPG y a petición expresa de la justiciable, se propone, a fin de no revictimizar a la actora y garantizar una tutela efectiva e integral en plenitud de jurisdicción, realizar el estudio de la controversia. Por lo que, en plenitud de jurisdicción, en términos de las constancias que obra en autos, con base a lo dispuesto en los artículos 35, fracción 3 y 41, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Federal, los artículos 442 y 442 bis, numeral 1, inciso F, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 20 bis y 20 ter, fracción 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, artículos 77 y 121, numeral 2, inciso D, de los Estatutos Generales del PAN, y por lo expuesto en el proyecto, se propone declarar la existencia de BPG y obstrucción al cargo por parte de los demandados. Finalmente, de auto se advierte que los hechos denunciados no solo afectaron a la actora como víctima directa, sino también afectó a sus 2 menores hijas, quienes de conformidad con lo establecido en la fracción 2 del artículo 6 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Tabasco, adquieren el rango de víctimas indirectas. A partir de lo anterior, y tomando en consideración
que, como se razona en el proyecto, tanto la presidenta como el secretario general, la tesorera y el secretario de Fortalecimiento Interno del Comité Directivo Estatal del PAN obstruyeron el ejercicio del cargo de la actora y la invisibilizaron en su carácter de mujer, militante, secretaria de vinculación con la sociedad, integrante del Comité Directivo Estatal y delegada presidenta municipal en Comalcalco, Tabasco, y que esos actos y omisiones son constitutivos de violencia política por razón de género contra la actora, con fundamento en los artículos 1 constitucional y 124, fracciones 1 y 2 de la Ley General de Víctimas. Lo procedente es reparar el derecho humano que se vulneró a la promovente mediante una reparación integral. Por estas y otras consideraciones que se razonan ampliamente en el proyecto, es que se propone revocar la resolución controvertida y, en plenitud de jurisdicción, declarar la existencia de violencia política en razón de género y obstrucción al cargo en contra de la actora en términos de la propuesta. Es cuanto, magistrada presidenta y magistrados. Gracias, jueza instructora. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración el proyecto mencionado en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, Secretaría General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de la propuesta. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. Es mi consulta. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría General de Acuerdos. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía TET-JDC-033/2024-1 se resuelve. Primero, se revoca la resolución de 6 de mayo de 2024 emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional para los efectos precisados en el presente ejecutoria. Segundo, en plenitud de jurisdicción se declara la existencia de la violencia política por razón de género atribuida por Yemina Alonso Que, Yuri del Carmen Correa Pinto, a Rafael Garduza Alejandro y Evelio Jiménez Torres, presidenta, tesorera, secretario general y secretario de fortalecimientos, todos del Partido Acción Nacional en Tabasco, en las modalidades indicadas en este fallo y en agravio de la actora y de sus hijas menores de edad e identidad reservada en este juicio. Tercero, deberá darse vista al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco para que inscriban a los ciudadanos Rafael Garduza Alejandro y Evelio Jiménez Torres en el Registro Estatal y Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género por el periodo de 3 años, así como a las ciudadanas Yemina Alonso Que y Yuri del Carmen Correa Pinto por un periodo de 1 año en los términos precisados en el apartado correspondiente de esta sentencia. Cuarto, se ordena las medidas de reparación integral de conformidad con el apartado respectivo de esta resolución. Seguidamente, me permito ceder el uso de la voz al juez instructor Daniel Alberto Guzmán Montiel para que dé cuenta al Pleno con los proyectos de resolución que propongo en mi calidad de ponente en los juicios de la ciudadanía 43 y sus acumulados 44 y 45, así como en el juicio de la ciudadanía 50, todos del presente año. Buenas tardes, con su permiso, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto del juicio de la ciudadanía 43 y sus acumulados 44 y 45 del presente año, promovido respectivamente por Isabel de la Cruz Acopa y Cruz de Los Ángeles Hernández Torres, ambas en calidad de candidatas a diputadas por el principio de representación proporcional, la primera por el Partido Revolucionario Institucional y la segunda por el Partido del Trabajo, en contra del acuerdo de asignación de diputaciones plurinominales realizado por el Consejo Estatal. En principio, se precisa que la candidata del PT interpuso 2 demandas idénticas, por lo que se propone desechar de plano la segunda al haberse agotado su derecho de acción con la primera. Previa acumulación de los asuntos,
A criterio de la ponente, es infundado el agravio de la candidata del PRI relativo a que debió efectuarse el ajuste paritario con motivo de las designaciones de 6 mujeres y 8 hombres en las diputaciones plurinominales, ya que con la elección de 18 diputadas y 17 diputados por ambos principios, se cumplió con la paridad transversal en el Congreso, resultando innecesario que se realizaran los ajustes. Por otra parte, es infundado el argumento de regresión en la representación de las mujeres diputadas de RP, ya que resultaron electas por ambos principios 18, sin perder de vista que la actora se basa en datos que dependen de variables impredecibles, siendo también inoperante. En cuanto al encabezamiento de las listas por hombres, es inoperante porque la validación de los registros ocurrió en una etapa del proceso electoral ya concluida y los actos emitidos durante la misma han adquirido definitividad. Finalmente, la procedencia del ajuste paritario sobre la lista del PRI también fue infundado, porque en caso de haber procedido, la fórmula beneficiada sería la segunda. Ahora bien, en cuanto a los agravios expuestos por la candidata del PT, en estima de la ponente son infundados, porque la acción afirmativa implementada no estableció una disposición que específicamente reglamente el supuesto de que, cuando un partido político obtenga un número de curules plurinominales impares, los números pares sean asignadas en automático para mujeres y las impares para hombres. En este sentido, no se pueden interpretar las disposiciones establecidas en sentido distinto que atente en contra de las normas aprobadas para cumplir con el principio de paridad, que ya fueron armonizadas con principios constitucionales. Por estas y otras consideraciones que se exponen ampliamente en el proyecto, la magistrada ponente propone confirmar en lo que fue materia de impugnación el acuerdo impugnado. Finalmente, doy cuenta con el proyecto del Juicio de la Ciudadanía 50 de este año, promovido por una ex candidata a la gubernatura por el Estado de Tabasco, postulada por el partido Movimiento Ciudadano, en contra de la resolución dictada por el Consejo Estatal en el procedimiento especial sancionador 36 de 2024. En cuanto al fondo, luego que la ponente analizara las expresiones denunciadas conforme a la metodología implementada por la Sala Superior al tenor de los parámetros, contexto del mensaje, precisión de la expresión, semántica de las palabras, sentido del mensaje y verificación de la intención, concluyó que no contienen elementos discriminatorios de género, ya que acontecieron en un debate público entre candidaturas en el que, atendiendo a su contexto, se privilegió la libertad de expresión, existiendo un mayor margen de tolerancia. De manera adicional, en ejercicio de la suplencia de la queja, se consideró necesario realizar el test, por lo que luego de su desarrollo la ponente concluyó que no se actualizaron los elementos para acreditarla. Finalmente, se tiene que la autoridad sí cumplió con su deber de juzgar con perspectiva de género, no obstante que esta obligación no significa que deba resolver el fondo conforme a las pretensiones de la actora. Por estas y otras consideraciones ampliamente establecidas en el proyecto, resultaron infundados e inoperantes los agravios, por lo que se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, juez instructor. Compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración los proyectos mencionados en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo, manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, Secretaría General de Acuerdos, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de ambas consultas. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor de los proyectos. Magistrada presidenta, Margarita Concepción Espinosa Armengol. Son mis consultas. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Secretaría General de Acuerdos. En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía TET-43/2024-3 y sus acumulados TET-JDC-44/2024-3 y TET-JDC-43/2024-3 se resuelve. Primero,
Se desecha el expediente TET-JDC-045/2024-3 por las consideraciones plasmadas en el punto tercero de los considerandos. Segundo, se acumula el expediente TET-JDC-044/2024-3 al diverso TET-JDC-043/2024-3 por ser el primero que fue recibido en este tribunal. Por tanto, glósese copia certificada de la presente ejecutoria al expediente acumulado. Tercero, se declaran infundados e inoperantes los agravios expuestos por las actoras Isabel de la Cruz Acopa en su calidad de militante y autora candidata a diputada por el principio de representación proporcional del Partido Político Revolucionario Institucional, y Cruz de los Ángeles Hernández Torres en su calidad de autora candidata a diputada local propietaria por el principio de representación proporcional por el Partido del Trabajo. En consecuencia, resultan improcedentes las acciones afirmativas solicitadas por las actoras. Cuarto, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo CE-2024/081 aprobado por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Quinto, se instruye a la Secretaria General de Acuerdos informe de esta resolución a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado. Seguidamente, en el juicio de la ciudadanía TET-JDC-50/2024-3 se resuelve. Primero, se declaran por una parte infundados y por otra parte inoperantes los agravios de la parte actora. Segundo, se confirma la resolución de fecha 24 de junio del año 2024 con motivo del procedimiento especial sancionador PES-036/2024 emitido por el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por lo que se declaró la inexistencia de actos de violencia política contra la mujer en razón de género atribuidos a Javier May Rodríguez. Antes, para concluir, concedo el uso de la voz a la Secretaria General de Acuerdos para que dé cuenta al Pleno con el proyecto de desechamiento que propone la jueza Beatriz Manzanilla Falcón en el juicio de inconformidad 11, así como de la propuesta para tener por no presentado el medio de impugnación que propone la jueza instructora Elizabeth Hernández Gutiérrez en el juicio de inconformidad 05, ambos del presente año. Buenas tardes, magistrada presidenta, magistrados electorales. Doy cuenta con la propuesta que formula la jueza instructora Beatriz Manzanilla Falcón relativa al juicio de inconformidad TET-JI-11/2024, interpuesto por Ricardo Urgel Márquez en su carácter de consejero representante propietario del PRD para controvertir la elección de diputación local en el Distrito 3 de Cárdenas, Tabasco, por el principio de mayoría relativa correspondiente al proceso electoral local 2023-2024, de la que objetan los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de las elecciones y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectivas. De la lectura minuciosa del escrito de demanda, se advierte que los agravios del enjuiciante están encaminadas a combatir la elección de diputación local por el Distrito 03 con cabecera en Cárdenas, Tabasco, mas no así el Distrito 15 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco. Al respecto, es de precisar que mediante acuerdo plenario de 17 de junio, el Pleno de este órgano jurisdiccional escindió el presente juicio, quedándose únicamente con la impugnación de 10 casillas impugnadas pertenecientes al Distrito 15 con cabecera en Huimanguillo, Tabasco. Aunado a lo anterior, en el expediente obra la certificación de la Secretaría General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional de que al momento no existe impugnación diversa de dicho distrito.
Por lo tanto, al no existir agravios señalados respecto al Distrito 15, lo cual se advierte en el cuerpo de la demanda, la jueza propone desecharla de plano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafo 1, inciso E y párrafo 3 de la Ley de Medios de Impugnación en relación con el diverso artículo 22, fracción 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco. Por esta y otras consideraciones en que se propone desechar la demanda promovida por el actor. Ahora bien, doy cuenta con la propuesta formulada por la jueza instructora mediante proveído de 8 de julio de 2024 en los autos del juicio de inconformidad 05 interpuesto por el partido Morena por conducto de su consejero representante suplente Jesús Antonio Guzmán Torres ante el Consejo Electoral Distrital 07 con cabecera en Centro Tabasco del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, consistente en tener por no presentado el medio de impugnación. Es el caso que el día 10 de junio de esta anualidad, el partido político Morena, a través de su consejero representante suplente, promovió ante el Consejo Distrital 07, con cabecera en Centro Tabasco, un juicio de inconformidad en contra de la nulidad de votación recibida en la casilla 249 contigua 1 y como consecuencia los resultados asentados en el acta de cómputo distrital de la elección de la Diputación Local por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral 07. El citado consejero representante presentó ante la responsable escrito mediante el cual solicitó el desistimiento de la demanda del juicio de inconformidad presentado el 10 de junio del presente año. El 20 de junio del año que transcurre, comparecieron ante este órgano jurisdiccional personalmente el consejero representante suplente del partido político Morena y la ciudadana Diana Laura Gómez Córdoba, como candidata electa suplente a la Diputación Local por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito 07, con cabecera en Centro Tabasco. El primero a ratificar el desistimiento del juicio de inconformidad y la segunda a externar su conformidad con el desistimiento planteado. Asimismo, la ciudadana Claudia Marcela Vélez Lanz, candidata electa propietaria a la Diputación Local por el principio de mayoría relativa correspondiente al Distrito 07, presentó escrito mediante el cual manifestó su conformidad con el desistimiento, requiriéndosele para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma de su conformidad planteada o que exhibiera la escritura correspondiente de su ratificación realizada ante fedatario público bajo el apercibimiento de tenerlo por ratificado si no se daba respuesta oportuna, el cual el 8 de julio se le tuvo por ratificada. Ante tales circunstancias, con la ratificación del desistimiento por el representante partidista, se revela la intención de no continuar con su pretensión y el consentimiento del mismo por parte de las integrantes de la planilla electas propietaria y suplente. La voluntad del promovente se extingue. Por tanto, se dio. En razón de lo anterior, es que se propone tener por no presentado el medio de impugnación en términos de la jurisprudencia número 12/2005, emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados provisionales en funciones. Gracias, secretaria general. De acuerdos, compañeros magistrados, se encuentra a nuestra consideración los proyectos mencionados en la cuenta. Si desean hacer uso de la voz, pueden hacerlo o manifestarlo al respecto. Si no hay más intervenciones, secretaria general, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado provisional en funciones, José Osorio Amezquita. A favor de las propuestas emitidas por las juzgadoras. Magistrado provisional en funciones, Armando Javier Maldonado Acosta. A favor. Magistrada presidenta Margarita Concepción Espinosa Armengol. A favor de ambas propuestas. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretaria general. De acuerdos, en consecuencia, en el juicio de inconformidad
TET-JI-11/2024-1 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda en los términos expuestos en el considerando segundo de la propia resolución. Finalmente, en el juicio de conformidad TET-JI-05/2024-3 se resuelve. Único, se tiene por no presentado el juicio de inconformidad promovido por el partido Morena. Antes de dar por concluida esta sesión pública, quiero expresar, si así me lo permiten mis compañeros magistrados, expresar mis más sinceras felicitaciones a quienes ejercemos la abogacía y reconozco la gran responsabilidad que recae en cada uno de nosotros que día con día asumimos esta noble labor que es la de defender la justicia y los derechos humanos que fortalecen a nuestro Estado de Derecho. Así que a todas y todos los que integramos este órgano jurisdiccional, como a todos y cada uno de los abogados de nuestra sociedad tabasqueña, sigamos asumiendo la abogacía con ética, integridad y profesionalismo y ejerzamos con mucho entusiasmo y pasión esta noble labor. Muchísimas gracias. Una vez agotado el análisis de los puntos del orden del día, compañeros magistrados, secretaria general de acuerdos, jueza y juez instructor, así como al apreciable público que nos sintonizó y acompañó en nuestras diversas redes sociales, siendo las 13:58 del día 12 de julio del presente año, doy por concluida la sesión pública convocada por el Tribunal Electoral de Tabasco para esta fecha. Que pasen todas y todos buena tarde.